Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana los voy a invitar a que repensemos un tema que es de muchísima trascendencia para todos los seres humanos. Pienso yo así por lo preocupado que nosotros, los hombres y las mujeres, a través de la historia hemos tenido. Una de las grandes preocupaciones es saber cuál es el camino por el cual tendríamos que andar para andar feliz. Es decir, cuál es el buen camino por donde andar, por donde transitar. No vayan a pensar de que es poca cosa. Desde la época, del confín de la historia, supongamos, algo que nosotros conocemos desde la época de los griegos, estaban muy preocupados en saber cuál era el mejor camino. Es decir, cuál era el buen camino para la buena vida. No es algo que yo me lo estoy inventando, está, por ejemplo, en la República de Platón. Luego también, eso sería una síntesis de Occidente. Todos los hombres de Occidente estaban preocupados por saber cuál era el camino. En Oriente, a través de las expresiones, de los orientales de Tao, es el camino también. Estaban en la búsqueda cuál era el buen camino. Muy importante saber cuál es el camino de la buena vida, no era poca cosa. Así que, en realidad, fíjense ustedes, hace más o menos, para que ustedes se den cuenta de lo siguiente, 22 siglos y meses, 22 siglos que Jesús dice, yo soy el buen camino. Es el único que dijo, yo soy el buen camino. Además agregó algo más, yo soy el buen camino, la verdad y la vida. Los griegos buscaban justamente qué era la verdad. Diría que los seres humanos hemos estado siempre preocupados en estas grandes cosas. ¿Qué es la verdad, el camino? ¿Cómo se va a Dios? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pongan atención de esta osada expresión de Jesús. Si nosotros lo analizáramos desde el punto de vista literario, es algo extraordinariamente importante. Y desde el punto de vista divino y desde el punto de vista de resolver un problema humano, es de trascendental importancia. Jesús es el camino. ¿Usted quiere tener una buena vida? Sígalo a Jesús. ¿Quiere vivir feliz? Sígalo a Jesús. Pero seguirlo a Jesús es hacerle caso. ¿Vieron? Es decir, Él dice justamente esto que yo acabo de decir, está escrito en el frente de nuestra iglesia. Si usted quiere leerlo, está en San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el buen camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero además los hijos de Dios, ahora voy a avanzar un poquito más. Los hijos de Dios, que no creo que aquí nadie no sea hijo de Dios, porque todos hemos dicho, yo creo en Cristo como mi Salvador. Creo que la sangre de Cristo derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Todos los hijos de Dios, a lo largo de la historia hemos recibido información, más información. Es decir, que además de esa información que Jesús es el camino, hemos recibido información adicional. ¿Por medio de qué? Por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es decir, a lo largo de nuestra vida hemos recibido información adicional por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa información adicional la podemos recoger, hacerla nuestra o ignorarla. Hará un tiempo atrás he tratado de recalcar que la información, que el conocimiento es poder. ¿Se acuerdan ustedes que hemos puesto una gráfica en el frente y hemos visto, que el conocimiento es poder? El conocimiento es poder, hermanos, siempre que se lo use. Si no se lo usa el conocimiento, ya estamos en la misma. No es poder. Son libros llenos de polvo y de tierra que están acumulados en un estante que no nos sirven para nada. El conocimiento es poder. Si uno le dice,
Hemos escuchado durante mucho tiempo que un enfermo va al médico y el médico le dice, mira, toma este jarabe, esto para la tos, santo remedio. El enfermo puede venir a la casa, lo pone sobre la mesa de luz y dice, bueno, está bien, eso opina el médico. Y nosotros cuando leemos la Biblia y cuando la Biblia nos amonesta, cuando nos dice tenés que hacer esto, tenés que corregirte, tenés que volver al camino, podemos decir, bueno, eso es lo que piensa este libro. Esa información no nos sirve de nada, porque no la hemos podido poner en práctica. El remedio que está sobre la mesa, si yo lo tomo, es decir, lo pongo en acción, me sirve. Si no, no me sirve. Es decir, en esta mañana voy a recalcar dos cositas. Voy a recordar dos informaciones que ya la hemos recibido. La primera está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: ustedes, hermanos, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, esa acción, ese acto divino en nosotros, Dios lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa hasta el día de Jesucristo? Hasta el día que estemos allá, cuando mueramos y vamos a estar al frente y tengamos el juicio y nos diga, ¿qué has hecho, Roque? Cuando se ha descubierto todos mis actos. Es decir, que Pablo nos está diciendo, hermanos, lo que ha comenzado en cada uno de nosotros, este Señor Jesucristo, Dios lo va a perfeccionar hasta el día que nosotros estemos frente a Él, hasta el día de Jesucristo. Es decir, que de este momento podríamos nosotros enterarnos o recordarnos que estamos en un proceso que Jesús está tratando de modificarnos permanentemente, ¿ves? Es decir, que estamos en un proceso de santificación, porque dice que Él nos va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, que es cuando nosotros mueramos. Es decir, si nosotros miramos el testimonio de la gente, vamos a ver que algunos tienen un proceso dinámico y permanente de santificación. Otros tienen un proceso alternativo de pecado, de santidad, de pecado, de santidad. Es un proceso caótico, pero ahí van a lo largo de la historia. Y hay otros que no podemos decir cómo es, porque no podemos comprender cómo han llegado a creer en Cristo. No han entendido, digamos, que el ser cristiano y vale mucho el testimonio. Es decir, podríamos decir que se vuelve difícil poder identificar y decir con palabras cómo es el testimonio de ese hermano. Es decir, pero a pesar de todo eso, a pesar de que nosotros podemos ser buenos, podríamos ser hijos regular, podríamos ser hijos malos, podríamos ser hijos medios tibios, etcétera, etcétera, jamás la Biblia nos asegura que perdemos la salvación. Siempre, absolutamente siempre, seremos hijos de Dios. La Biblia dice que algunos entraremos al reino como por fuego, pero entraremos al reino. No olvide eso, es una información. No puede ser de que nosotros olvidemos la información. Tenemos un proceso, estamos en proceso. La segunda cosa, quiero que recordemos, está en Hebreos capítulo 2, versículos 1 y 2. Y me gustaría que, ya lo va a poner Janina en el transparente, pero fíjense ustedes lo que dice. ¿Podés leerlo, Laura, desde ahí? Ese que está ahí. Dice, bueno. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían.
Con más razón seremos castigados nosotros si no cuidamos una salvación tan importante, porque el Señor mismo fue el primero en dar el mensaje de salvación, y los que oyeron ese mensaje también nos demostraron después que era verdad. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Hermanos, quiero que presten atención en el detalle. En la traducción Reina Valera dice: ¿cómo escaparemos nosotros de esta salvación tan grande? Porque en realidad estoy diciendo otra versión, ¿viste? Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Nuestra salvación es grandísima. Hemos estado en el lodo. Dios nos ha sacado de ahí. ¿Cómo escaparemos? Dice Dios, no. El Espíritu Santo de Dios nos amonesta y nos dice: señores, y la versión esta, Dios llega al hombre, nos dice a nosotros, traducido así, porque si descuidamos, resbalamos, caemos en el pecado. Pero dice en la traducción de llega al hombre, con más razón, dice, con más razón, porque algunos son castigados, dice, cuando los ángeles de Dios informaban estas cosas, los profetas, eran castigados los seres humanos. ¿Cuánto más ahora que este Señor Jesucristo les ha anunciado esta salvación tan grande? Van a ser disciplinados, van a ser castigados, si nosotros nos salimos del camino. Es decir, que Dios nos salvó y la salvación que nos dio es eterna. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, si nos salimos del camino por donde Dios nos ha marcado, ¿cómo debemos andar? Esto que estoy diciendo nos ha repetido desde el comienzo del Génesis. Debemos andar así. Nos salimos del camino, Dios nos va a castigar. ¿Y por qué? Porque si somos hijos de Dios, la Biblia dice que al ser hijos, Dios nos ama. No hay ningún ser humano que, amando a su hijo, lo deje andar por mal camino. Trata de corregirlo. Hace las 1001 para modificar el camino ese. Y Dios, siendo nuestro Padre, nuestro Salvador, Él hace las 1001 para traernos al buen camino. Nosotros, cuando sufrimos, cuando estamos angustiados, cuando tenemos problemas, es porque no hemos salido del camino. Estamos en el momento de la disciplina. Estamos en el momento de la corrección. Ahora, con esta idea, digamos, histórica de la buena vida que Jesús nos anunció, cuando nosotros nos salimos del camino, Dios nos castiga, nos disciplina. Con esas dos informaciones, además de la primera, vamos a analizar los temas que he propuesto en esta mañana: disciplina, restauración y comunión. Vamos a abordarlo estos temas ahora, con esa información previa, con ese elemento motivador, porque tanto la disciplina, la restauración y la comunión es consecuencia que no hemos salido del camino. Vamos a ver en primer lugar qué es la disciplina, pero la vamos a analizar porque si queremos saber, analizamos el concepto, cómo está definido este término desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia. Es decir, que la disciplina, quizás es necesario darnos cuenta que disciplinar es un acto, es un verbo, es una acción. Y disciplinar tiene que ver con tomar una medida, hacer algo. Entonces,
tiene dos acepciones en el diccionario. Por un lado, es instruir y dar a una persona lecciones para que aprenda una profesión o un oficio, ¿ve? Disciplinarlo en tal cosa. Pero también la disciplina es castigo, castigar porque él no está haciendo lo correcto. Porque disciplinar es el acto final. Primeramente hay amonestaciones, hay correcciones, hay disciplina. Y disciplina, que ya no es un verbo, fíjense ustedes, es una manera de expresar una doctrina. En particular, dentro del ejército hay una disciplina, en la policía, pero en el mundo cristiano, en el quehacer cristiano, también hay una disciplina. Es instruir a una persona de manera especial en lo moral, en la moral cristiana. Disciplinarlo ahí. Y es lo que muchas veces hacemos a través de los estudios, a través de los mensajes. Y corregir es enmendar, rectificar, digamos, sobre alguna cosa, sobre algo que estaba mal, porque eso es corregir, para evitar yerros. Y amonestar, que es lo primero que aparece como un acto primero en toda la escala esta, es advertir, prevenir, llamar la atención de alguien para que se enmiende y se abstenga de hacer algo que por lo general es malo. Es decir, que si ustedes notan, primeramente si analizamos como desde el punto de vista donde estemos, primero, digamos, amonestamos, corregimos, disciplinamos y luego viene la disciplina como castigo, porque es como que no entendió. Quiero que noten eso porque ahora justamente la primera cosa que hice es hacer ver lo que el término que figura en la Biblia, porque en la Biblia figura esto, lo que significa en el lenguaje castellano. Porque yo puedo inventar cosas, pero no, es lo que significa en el lenguaje castellano. Y esto también es bíblico, porque dice el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros leemos la Biblia, que Dios nos ha hablado de una manera lógica. Quiere decir que si aquí se entiende por disciplinar castigo, acá en la Biblia eso significa. No es que aquí dice una cosa y nosotros decimos otra, no. Dios usó el lenguaje humano. Por eso dice que Jesús, como Hijo de Dios, se hizo hombre para que nosotros lo entendamos y para que Él use nuestro lenguaje. Nos hizo ver lo que Él sintió, que lo que nosotros podemos sentir. En segundo lugar, dentro del tema de la disciplina, ahora voy a mostrar la importancia que tiene la disciplina dentro del mundo espiritual, dentro de la Biblia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la Biblia nos dice en Proverbios, capítulo 15, versículos 31 y 33, que el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. El que tiene en poco su disciplina, menosprecia su alma. No sé si ustedes se han dado cuenta, si alguna vez le corrigen a un hijo, mire, está haciendo mal, hijo, lávate las manos. Hay cosas tan elementales, hermanos, pero que nosotros la hacemos. Y lo mismo pasa en el mundo espiritual. Y Dios nos corrige. Y no hay ninguna corrección que el cristiano, gracias Señor porque me has corregido. Hay pocos que pueden decir eso. La mayoría se encocoran, se hinchan y discuten con Dios. Pero dice la Biblia que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Además, la Biblia insiste en un detalle muy interesante. En Proverbios capítulo 13 también, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Una vez yo estaba en Brasil y en Río de Janeiro, o en San Pablo, no en Río,
cerca de la playa hay muchos árboles que son muy llamativos porque están caídos así casi sobre del piso, pero casi todos los árboles ya son grandes, ya tienen muchos años. Y un ejemplo que siempre lo he escuchado desde chico, al hijo hay que corregirlo en pequeño. Porque el hijo es como un árbol. Porque si vos lo dejas crecer, el árbol puede crecer al comienzo, ponele un palito y el árbol va a crecer derecho. Pero si vos lo has dejado crecer, él puede crecer como estos árboles que están ahí en San Pablo, sobre el suelo. Crecen mal. Ya no lo podés enderezar cuando es grande. Vos lo querés levantar, se va a quebrar. Ya no lo podés hacer. Es decir, es importante, la Biblia nos dice esto, mire, esta es información. Si la ponemos en práctica, quiere decir que nosotros tenemos poder, porque el conocimiento es poder. En tercer lugar, dice en Hebreos capítulo 12, versículos 4 y 6, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. No la menosprecie. Si te sientes agobiado por algo, piensa cuál es tu pecado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto? En tercer lugar, dentro de la línea de la disciplina, quiero hacerles ver cómo debe hacerse la disciplina. ¿Cómo debe hacerse? Porque hemos visto y estamos viendo de que es importante, porque el que la tiene por poco desprecia su alma, dice, hemos acabado de ver. Entonces, veamos por lo menos dos cositas que, hay muchos, porque muchos versículos cada uno de estos temas, pero yo quiero hacerles ver de qué manera debe hacerse esta amonestación, esta disciplina. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, acá dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Hay una amonestación para los hijos, pero también para los padres. Padre, cuando disciplinas a tus hijos, hacelo con cariño, hacelo dulcemente. No, yo no sé si ustedes se han dado cuenta qué diferentes somos. Hay algunos padres que son así, dulces, cariñosos, hacen la disciplina bien. ¿Qué dice? Hijos, obedeced a vuestros padres, a vuestras madres, porque ese es uno de los mandamientos con promesa, porque dice el que ama, que ama a sus padres, los cuida, ese le va a ir bien en la vida, tiene una bendición de Dios. Pero también dice, Padre, tened cuidado, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los tratéis mal, hacedlo con cariño, con mansedumbre. La segunda cosa, que posiblemente también está en Proverbios, no me acuerdo si le he puesto para la Yanina, pero la misericordia y la verdad, con la misericordia y la verdad se corrige. Con la misericordia y la verdad es como debe corregir. Este es el consejo de Dios. No invente mentiras, corrija con la verdad. Hágale ver a su hijo o a quien corrija, al hermano, al que sea, pero con la verdad. No engañándolo, tratando, de subestimar su inteligencia. Y por último, Pablo, casi nos amonesta diciéndonos que el siervo de Dios no debe ser peleador, no debe ser contencioso. Eso está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 25. Dice él, Pablo, señores, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino que con mansedumbre debe corregir el error del otro. Este tema de la disciplina es un tema apasionante si nosotros nos ponemos a ver, porque pareciera que no nos damos cuenta. Es un mandato, a veces está disgregado, no sé por qué no lo integramos y lo tenemos como un mandato divino. Quiero dar un ejemplo porque puede quedar un poco medio flotando.
Ya lo he contado muchas veces, pero voy a reiterar. Hay un ejemplo de un pastor que tenía 100 ovejas. Jesús contó una parábola muy parecida a esta. Pero este pastor tenía 100 ovejas y una de ellas era muy obstinada y rebelde. Siempre se salía del grupo, pero siempre. La llevaba el pastor a las 100 ovejas a un lugar para que coman bueno pasto. La oveja en el momento que él no miraba bien, ya desaparecía esta oveja X que podríamos decir nosotros. Pero esto no era de un día, sino era de muchos días. Y el pastor tenía que dejar momentáneamente las 99 y la iba, la buscaba y a veces le costaba encontrarla. Y cada vez que la encontraba, él la traía alzándola y la ponía en el grupo. Pero un día, él se cansó porque le hablaba, porque ustedes, no sé si han vivido en el campo difícil, pero acá ustedes vieron que las personas que tienen perritos, por ejemplo gatos, le hablan a los gatos, a los perros, como si fuesen personas. Ahora imagínense usted un pastor que tiene ovejas. Yo tenía caballos, tenía ovejas, sí. Yo conversaba. Es decir, que uno es como parte de uno, son seres que están al lado de uno y uno conversa. Entonces, me imagino yo las veces que el pastor le había dicho, pero muchacha, pórtate bien, mira que tengo que salir, estoy peligrando que me roben las otras 100, 99 que es por culpa tuya. Tené cuidado, mira, estamos todos acá en peligro. Muy bien. Cansado el pastor, un día, ¿sabe qué hizo? Le quebró la pata. Y le quebró la pata para que la oveja ahora entienda de una buena vez. Y esa es la disciplina. Eso es la disciplina. En el momento que nosotros, a lo largo de una historia, no hemos entendido que debemos volver al camino, Dios nos quiebra la pata. Y ahí nosotros empezamos a patalear y pensar que Dios es injusto, que nosotros somos buenos, que mira lo que hace Dios, que en fin, 10.000 cosas como excusa. Pero Dios, este pastor le quiebra la pata y es así como ahora va a comenzar va a empezar a entender la oveja que Dios, que ese pastor la ama porque cada vez que la lleva para pastar, la lleva en su sombra. Cuando la vuelve al corral, cuando quiere tener agua, la lleva. Es decir, y ahí empieza este proceso, digamos, de hacernos entender a nosotros, Dios, que la disciplina es necesaria. Si no tenemos esto, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Es decir, algo tan pero obvio, pero también importante. Ahora, lo dejemos por el momento ahí al pastor llevándola y trayéndola a la oveja, que tiene que ver con la disciplina. Pero vamos a avanzar ahora en la restauración, con la palabra restauración. Dejamos ahí, ¿qué significa restaurar? Restaurar, según el diccionario, porque quiero que ahí, cada vez que nosotros vamos a pensar en una palabra que leemos en la Biblia, si no la entendemos, vamos al diccionario, busquemos el significado, porque Dios se comunica según el lenguaje que usa la gente. Es lógico Dios en ese sentido. Entonces dice, restaurar es recobrar o recuperar, renovar, reparar o volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Se repara, algo que estaba mal ahora lo reparamos. Reparamos un pantalón, una blusa, tratamos de dejarla como estaba antes. Si tenemos un cuadro, se lo pinta de nuevo, se lo barniza, lo tratamos de dejar, reparamos. Tratamos de dejarlo como antes estaba lindo al comienzo. Muy bien. Y ahora nos preguntamos, ¿es importante la reparación? ¿La restauración? ¿Es importante la restauración? Este término que aparece en la Biblia, para estudiarlo, para tener presente. Bueno, yo voy a dar algunos ejemplos. La primera, fíjense ustedes, voy a tomar un ejemplo. Hay varios. Pero la Biblia nos habla como un ejemplo que el ser humano es restaurado de alguna cosa física de él. Y tomo un ejemplo que le ha pasado a Jesús. En Mateo capítulo 12, versículos 9 al 12,
Es vergonzoso, digamos, yo me pongo a pensar cómo somos los seres humanos, porque los fariseos, los escribas, que representan la oposición del pensamiento divino de Jesús, en el fondo somos nosotros también, somos los seres humanos. Y ahí cuando Jesús estaba en ese momento frente a la sinagoga, había un hombre que tenía su mano seca, su brazo. Entonces, para tentarlo a Jesús, no había dicho nada a Jesús, ellos estaban ahí. Y digamos, los tentadores, nosotros, los acusadores, los que nos gusta disfrutar del error del otro, le decimos: che, Jesús, ¿qué opinás? ¿Es lícito sanar a alguien, digamos, en el día de reposo? Porque ese día era sábado, día de reposo de los judíos. Entonces, ¿es lícito hacer eso? Y dice Jesús: señores, a ver, si se les cae una oveja en el pozo, ¿no la tratan de sacar antes que se les muera? Y eso que es sábado. Y dicen seguro, dicen todo. Entonces, la pregunta de ustedes si es lícito, yo veo que sí, es lícito hacer el bien aun cuando sea día de reposo. Y entonces Jesús le dice: extiende tu mano. Y Jesús los restauró. Los restauró. Quiero que vean que somos mezquinos, que hay una mezquindad intrínseca en nosotros, que Dios está más allá de esas pequeñeces. Dios quiere ayudarnos a nosotros. Y por eso está preocupado. Hay otros ejemplos. Ustedes, no lo voy a citar por el tiempo. Muchos ejemplos de restauración. Incluso ustedes se acuerdan cuando, bueno, no voy a decir. La otra cosa, también es importante la restauración desde el punto de vista espiritual, y que es a lo que más a nosotros nos podría sonar y hacer ruido en nuestra cabeza. Saben que en Jeremías capítulo 15, versículos 15 y 21, quiero que lo pongas a este texto. Lo he puesto como ejemplo a Jeremías, porque Jeremías, ¿quién podría pensar que Jeremías necesita ser restaurado? Un profeta que fue separado desde antes que él había nacido, desde que estaba en el vientre de su madre. Un hombre que fue más fiel, no sé. Pero saben, como somos humanos, hay momentos que flaqueamos. Hay momentos que es como que la toalla la hemos tirado, ya estamos cansados de pelear y tiramos nuestra toalla. Y decimos: Señor, ¿por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que yo aguantarme todo esto? Y entonces me gustaría que ustedes lean atentamente, ya lo voy a, como éramos dicho Jeremías, a ver, algunos lo tienen, bueno, ya lo voy a ver, porque lo que pasa es interesante lo que le contesta Dios. Jeremías capítulo 15, versículo, miren, está quejándose. Entonces, después que se ha quejado y ha estado, porque vuelvo a repetir eso, lo que dice Jeremías de él es como que: Señor, visítame. ¿Qué queremos decir con eso? Ayúdame. Pero Dios, en el versículo 19, por lo tanto dijo Dios: si te convirtieres, yo te restauraré. Es necesario que vuelvas al camino. No puede ser que seas tan cobarde, Jeremías. No puede ser que las cosas ya te hayan abatido. Convertite. ¿Cómo ha sido el comienzo? Estás dando un mal espectáculo. Dice Dios que se conviertan ellos a ti, no que te conviertas vos a ellos. Vos ya te has bajoneado. Cuando eso pase, te voy a poner como muro fortificado en este pueblo. Como un muro fortificado de bronce, donde van a pelear contra vos, pero nadie te va a poder vencer. Muy importante. Podemos tener bajones, pero recordemos esto que le pasó a Jeremías. Y algo que Ricardo dijo en esta mañana, la oración es muy importante. Jeremías está orando. Le está diciendo: acordate, Señor, de mí. Y Dios lo restaura.
Le dice las palabras, lo hace sentir que es necesario que él se vuelva a la vieja senda, a ese buen camino. Ahí vamos a... Tengo otro, pero lo voy a dejar a los otros, porque quiero avanzar un poquito nomás. ¿Saben? Acá. Es decir, es muy importante la restauración. Voy a pasar ahora a analizar el modo que debe ser cómo se debe hacer la restauración. No es que Dios lo ha agarrado con azotes a Jeremías. Le ha conversado. Le ha dicho, pero muchacho, ¿qué está pasando con vos? ¿No ves que vos tenés que darte cuenta que has salido del camino, que has derrapado, que te has deslizado, que te estás convirtiendo vos al mundo ese que te he mandado, que vas y lo corrijas? Es así que la corrección a veces es algo muy importante. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, 6, versículo 1 y 2. Gálatas capítulo 1, 2 y 6. En Gálatas capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 y 2, Pablo dice una cosa muy importante y la tengamos presente porque en realidad es algo interesantísimo desde el punto de vista humano, y para la buena vida. Ustedes miren el versículo 1 y 2, dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Porque una cosa es que me corrija Dios, que me restaure Dios, y otra cosa que el hermano, porque la Biblia enseña que nos ha dejado a todos nosotros, a todos sus hijos, como sus colaboradores. Nosotros somos colaboradores de Dios, y si vemos a algún hermano caído, nosotros tenemos la obligación de ir y ayudarlo, porque lo vemos caído, pero no le venimos a decir alaja al que sos. No, con cariño, porque dice acá el versículo 1: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El 2 dice que sobrellevemos la carga los unos con los otros, y cumplamos así la ley de Dios. Es decir, que la restauración es un proceso, también algo muy importante de hacerlo, y que la tarea humana en eso que Dios dice que nosotros somos colaboradores de Él, parte de esa tarea es eso, pero hacerlo con cariño, con mansedumbre. Dios lo hace de 1000 maneras. En este caso hemos visto que a Jeremías lo ha restaurado porque el Jeremías estaba orando, estaba bajoneado. Usted puede estar llorando, puede estar triste, puede estar amargado, puede tener la sensación que Dios ya ni la quiere, ni lo quiere. Sin embargo, Dios está ahí. Entonces, quiero que recuerden el caso de Ruth, que está, de Noemí, que está en el libro de Ruth. Noemí estaba bajoneada, terriblemente mal. ¿Por qué? Porque había perdido a su marido, perdió a sus 2 hijos, perdió todo lo que tenía. Sin embargo, en el versículo 14, en el capítulo 14 de Ruth, capítulo 4, versículo 14, Dios dice que la restauró a Ruth con un nieto. A veces nos restaura la vida con alguien, puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser, no sé. Dios tiene la forma. Pero dice que ese nieto era su ayo, era su ayudador para la Ruth. Ahora retomemos el ejemplo del pastor que tenía las 99 ovejas, ¿se acuerdan? Y le hemos dejado con la pata quebrada a una la oveja. Es que ahí la digamos, corregido.
Ahí es donde ha venido el disciplinado, el pastor. Ahí es como que Dios nos disciplina cuando la pata nos ha quebrado. Fíjense en ustedes que la restauración también es un proceso. Para que llegue a restaurarla la oveja restaurada quiere decir que ya empieza a caminar otra vez sola. Y el pastor la ha tenido que llevar un largo tiempo en sus hombros, tanto para que coma, para que beba el agua, para que vuelva al redil. Es decir, que tanto la disciplina como la restauración son procesos. Y quizás el proceso más duro es la restauración. Porque es cuando Dios ya nos ha quebrado la pata. Y ahí gritamos, renegamos. Pero también es ahí donde aprendemos que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios está para fortalecernos, que Dios es verdaderamente nuestro Padre. En ese momento, no hay otra forma. Allí el pastor. Es decir, la oveja está pensando en la buena vida que ella tenía. Y nosotros pensamos eso, en la buena vida que yo tenía. ¿Por qué me ocurre esto ahora? ¿Qué ha pasado? Me hace acordar a lo que decía esta locutora, esta conductora televisiva de Estados Unidos, Anna Lander, que decía que le escribían miles de cartas. Y el comentarista le preguntó, ¿hay algún elemento en común que te pregunta la gente? Y la gente dice, siempre me pregunta, ¿cuál es la razón de que esto me pase? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y la Biblia responde, es por tu pecado. Es decir, todo lo que le pasa al ser humano se ha salido, ha derrapado, ha salido del camino y ahora está padeciendo las consecuencias. Es decir, sin embargo, ustedes también tendrán la experiencia que cuando volvemos al buen camino, tenemos gozo, tenemos tranquilidad, tenemos paz. Sentimos la armonía. Es decir, es como que hemos sentido ya que estamos de nuevo con Dios. La oveja indudablemente debe sentirse feliz caminando de nuevo porque ya se ha sanado, pero gracias al buen trato. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros decir? Fíjense en ustedes en todo esto, es como que voy a dejar ahora este proceso de restauración porque nos falta analizar una palabra que es la comunión. Hemos hablado de la disciplina, de la restauración, ahora nos falta la comunión. ¿Qué es? ¿Qué es la comunión? ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia? Porque fíjense, nosotros decimos que es una común unión. Comunión. Es decir, que nosotros como familia del cristianismo, de esta iglesia, deberíamos estar en común unión. Porque dice el diccionario lo siguiente: trato familiar de una persona con otra, congregación de personas que profesan la misma fe religiosa, comunión de la iglesia o de los santos, participación de los fieles, que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí como parte y miembro de un mismo grupo. Eso es comunión. Participamos de la unidad, de la unión. Por eso decimos, este matrimonio no es unido, porque no participan, porque vemos que no tienen una común unión. Y en una familia decimos desunida, porque no hay una común unión. Debería haber. Ahora no es tan simple. Yo creo que ahí es la misericordia de Dios y lo que, insisto, lo tomo como motivador a lo que dijo Ricardo, que él se estaba curando porque le oraba mucho ahora y comprobó que la oración es poderosa. Yo creo que hay momentos que lo único que nos queda es orar. Y debemos orar para que Dios nos ayude.
nos ayude a esta comunión. Entonces, ahora veamos por qué es importante la comunión en la Biblia. La comunión es importante porque fíjense en ustedes, en el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima con Dios, con Jehová, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ustedes recuerden que andando con Dios, nosotros conocemos cuál es la voluntad de Él. Nosotros podemos adivinar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Conversamos con Dios. El que está lejos de Dios piensa que Dios piensa así, pero no sabe por qué está lejos. La importancia es que esto, el que está... Y también, fíjense en ustedes, voy a dar un segundo ejemplo. La unidad, la unión es un mandato de Dios. En San Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice, nosotros tenemos este mandamiento de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos? El que ama a Dios, ama también a su hermano. La Biblia dice que no podemos nosotros decir que somos lo amo tanto a este hermano, y si yo, dice Dios, no podés decir que lo amás a Dios y no amás a tu hermano, porque si verdaderamente lo amás a esta persona, no la amás a tu hermano que lo estás viendo, que lo tenés ahí padeciendo, menos me vas a amar a mí, dice la Biblia. Así que esto es importante, la comunión, nosotros debemos tratar de practicarla. Y después de esto, ¿cuál es la importancia o de qué manera se debe hacer esta comunión? Por lo menos voy a dar un ejemplo. El ejemplo que da es el ejemplo de los antiguos, de los hermanos en el pasado. Ellos vivían en comunión. Dice Hechos capítulo 2, 24. Primeros cristianos permanecían en la doctrina y en la comunión, unos con otros. Tenían la misma doctrina, tenían una comunión entre ellos, pensaban y hacían lo mismo. Bueno, quizás vale la pena decir lo que acabo de decir. Dice San Juan capítulo 13, cuando ya Jesús se iba a ir al cielo, después que le había lavado los pies a los discípulos, Jesús hace una recomendación. Capítulo 13, versículos 34 y 35. Hay, diría, muchos versículos, pero yo voy a tratar de terminar acá. Dice Jesús acá en versículo 30, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Nosotros, no es que es una opción posible, nosotros debemos amarnos. Porque la única manera que el mundo dice puede conocer que ustedes han estado conmigo es que si ustedes se aman. No, el mundo no va a venir a la iglesia nadie porque acá hay pelea. Los de afuera van a sentirse tentados de venir acá a este grupo porque hay otra atmósfera, hay otro cariño, hay otra manera de ser. Por eso Jesús dice, sedme testigos. No quiero que vayan a predicar, prediquen con el ejemplo. Testimonio puro. Conclusión, podríamos nosotros concluir en esta mañana lo siguiente. Jesús nos ha dado y nos ha narrado que Él es el buen camino. Que Él es, diría, el camino de la buena vida. Si nosotros hacemos oídos sordos, necios somos. En segundo lugar, por ser hijos de Dios, por ser sus hijos, porque hemos llegado a creer en Cristo como nuestro Salvador, Él nos disciplina. Lo debemos tener presente a eso. Es una conclusión importante, porque si nosotros como padres, como tíos, como lo que sea, tratamos de ayudar y disciplinar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, entonces estamos preocupados por la mala conducta. Dios también se preocupa por nosotros, por eso nos disciplina. Es importante darnos cuenta de la disciplina. La disciplina, la restauración, la comunión son procesos. Dios no, digamos, es un proceso.
Termino haciéndoles recordar que Dios a lo largo de la Biblia hay ejemplos de disciplina. Por ejemplo, Natán lo disciplinó a David cuando le llevó la mujer de Urías Eteo. Le bajó la caña. No lo voy a tomar a ese ejemplo y voy a tomar el ejemplo de Noemí. Noemí, ¿se acuerdan ustedes de Noemí? En el libro de Ruth, lo tomo a Noemí porque es más cercano. Yo les he hablado de Noemí. Noemí era una mujer que vivía bien, pero Dios le había dicho, no te vas a un pueblo pagano. No te vas. Y quiero que esto nosotros pensemos, porque hay muchas cosas que Dios nos dice, no hagan esto, no hagas esto. Desde el Génesis. Perdemos la felicidad cuando nosotros salimos del camino. Entonces, Noemí, cuando vio que en el pueblo de ella no había pan, ¿por qué no había pan? Ella no pensó en el consejo que Dios le dio. Si algo te falta es por tu pecado. Si algo está pasando mal es por tu pecado, les ha dicho Dios al pueblo. Arrepiéntanse, vuelvan al camino. Pero ¿qué hizo Noemí? Ahí nomás cargó todas sus cosas, se fue con sus 2 hijos y su marido. Y no le importó que ahí quedaban sus compatriotas solos, para luchar solos. Eso es ser desleal. Y se fue. Y yo me imagino, no era una mujer pobre, era una mujer pudiente que tenía movilidad, inteligencia, todo. Y se fue. Y ella prefirió hacer la suya, la personal. Y se fue. ¿Y qué hizo Dios? Le quebró la pata. Para que entienda. Se murió primero el marido, después se casaron los 2 hijos, los 2 hijos se le han muerto también. Cuando estuvo en la lona, la Noemí, y cuando ya no tenía a dónde ir, porque ya estaba sola, entonces, y más aún, ve allá a lo lejos que el pueblo de ella tenía en abundancia. Ya Dios los había bendecido, el pueblo se había arrepentido. La Noemí no es tonta. Y yo creo que ninguno de nosotros debe analizar las cosas como con grosería o con estupidez. La Noemí dice, voy a regresar. Y cuando vuelve la Noemí, cuando el pueblo la ve entrar, dice, ¿pero qué no es esta la Noemí? Claro, sí, la Noemí era distintiva. Era alguien que usaba buena ropa, tenía buena plata, buena presencia. ¿Qué no es esta la Noemí? Y la Noemí dice, no me llamen más Noemí. Cuando ella va entrando y todo, le dice, ¿qué no es esta la Noemí? La Noemí, arrepentidísima, no me llamen. No me digan Noemí, porque de aquí yo me he ido llena. Porque de aquí Dios, yo tenía de todo, pero Dios me ha sancionado, me ha disciplinado, me ha amonestado, me ha hecho comprender. Llámeme Mara, porque el Todopoderoso se ha puesto en contra de mí. Yo creo que a veces en la angustia debemos entender que algo mal anda en nuestra vida, como la Noemí. Y de ahí comienza el proceso de restauración de la Noemí casi hasta el final del capítulo 4. Desde el capítulo 2. Ahí, cuando ha entrado, empieza la restauración. Pasa un largo periodo de sufrimiento hasta que las mujeres, todo el pueblo dice, pero loado sea Dios, porque a la Noemí le ha dado un nieto, que su nuera, que vale por más de 7 hijos, le ha dado este nieto que va a ser la restauración de su vida. Él la va a sustentar hasta que se muera. Hermano, eso debemos nosotros ver que Dios hace. Dios no nos deja solos. Nosotros hemos cantado esto que decía Fabián en la última canción, ¿te acuerdas? Que era la fidelidad de Dios. Es fiel. Es tan fiel
que basta que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos, reconozcamos que estamos mal. Dios nos tira 1000 piolas para que nos avivemos, pero somos tan tercos, hermanos, tan necios, que sufrimos y le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al vecino, a todos, pero no nos damos cuenta que la culpa es nuestra. Voy a terminar ahora con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tu palabra leída y explicada nos sirva como una poderosa herramienta para saber que el pecado es lo que nos lleva a la perdición. Y si estamos nosotros en falta, arreglemos contigo, volvamos al camino y que rogamos que tu Espíritu Santo nos bendiga. Señor, ayúdanos porque somos débiles. En el nombre de Jesús, amén.